Nos decían, qué pena me da la situación en que ustedes viven, por la inflación, por la política que no resuelve los problemas cotidianos. Hay un agotamiento en general y José Abadía, a ver si nos ayuda a entender si hay solución para esto y por qué se produce. José, gracias por tu visita. Contrario, gracias por invitarme. Usted es una mesa realmente querida para mí, lo digo Muchas francamente. gracias, muy amable. Es un síndrome que tiene bastante importancia y bastante generalización. Yo sé que a los argentinos nos gusta considerarnos especiales en todo, incluso hasta que somos los mejores en el burnout. Bueno, no somos los únicos ni los mejores en el burnout. Muy bien. Que es el síndrome del trabajador quemado. Tiene muchos nombres el burnout. Ajá. Tiene el del desgaste crónico, el del agobio, el del quemado, el burnout. Ha tenido toda una serie de terminologías que hablan de esto que vos dijiste como síntomas principales, que es el agotamiento, el agobio, momentos de despersonalización, pérdida de interés en lo que se está haciendo, sentimiento de falta de creatividad y de iniciativa, una cierta dificultad en el contacto social donde se encuentran. Hay como un aplastamiento que empieza a ocurrir, pero que en simultáneo o casi enseguida empieza a crear una tensión y una ansiedad que a veces deriva en cuadros panicosos que terminan en un estado de aplastamiento. No tiene tantos años. ¿Se saben cuándo aparece por primera vez la palabra burnout? ¿Cuándo? En el 2000, en las Naciones Unidas. No es tan antiguo como se cree. Y te digo más, que les va a llamar la atención a ustedes de algo. No está, por ejemplo, en el DSM-5, en la clasificación de las patologías. Es bastante curioso esto porque, como muy bien dicen ustedes, lo estamos viendo mucho en la sociedad de hoy y hay que pensar en la sociedad de hoy. ¿Qué características tiene este síndrome? Así, digamos, características de comportamiento, que uno las pueda identificar. Bueno, hay un sentimiento, ante todo, y inclusive a veces paulatinamente se va dando un cuadro de agotamiento, de mucho cansancio, de una falta de iniciativa que se traduce en una cierta ineficacia en el trabajo, de una cierta dificultad en establecer una trama social que lo haga sentir en un ámbito de pertenencia. Es como y esto se va cronificando, porque esto es lo importante del burnout. No es que pasó un día o dos y ya decimos es un burnout, ya está. No, ocurre y permanece, perdura, es un estado que se cronifica, decimos. Y es muy importante porque se expresa no solamente en ámbitos específicos, lo vemos, aunque parezca mentira, mucho en ámbitos sanitarios, mucho en profesionales de la salud, pero también en muchas empresas, también en ámbitos deportivos, también en ámbitos políticos. Sí. En una sociedad de hoy, gente, que favorece mucho por los paradigmas de este tiempo a este síndrome del hombre quemado, Claro, del desgaste crónico, del agotamiento, del agobio. Tiene un primer periodo de agotamiento. Es verdad lo que vos me preguntás, Dani, porque tiene a veces un estado segundo, ¿no? Después de ese agobio y ese agotamiento, hay a veces un sentimiento de despersonalización. Hay como una especie de sentimiento de vacío interior que lo hace sentir como ajeno a donde está, inclusive hasta no solamente no puede concentrarse, sí, sino no sabe bien en realidad el para qué, la intencionalidad verdadera de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tenemos unos números que ahora Julieta nos va a compartir sobre esto. Me permite una línea, una digresión por esta historia. Máximo Padilla fue un denunciante, sobre todo de Omar Caballo Suárez, es alguien de la industria naviera, que en un momento determinado habló con su esposa, yo estoy contando algo y me dijo, está mal de salud, finalmente fallece, y su mujer me dijo, por el síndrome de burnout, es decir, se empezó a descompensar por un estrés agudo, con lo cual las consecuencias de este síndrome, que vamos a ver algunos datos, pueden ser muy, muy graves. Julieta, a ver.
Bueno, en realidad esta semana salió una encuesta de Boomerang que habló de este problema. Fue una encuesta regional de la que participaron 4.800 personas. Y bueno, los argentinos encabezamos esta encuesta con el 86% que dijo experimentar este cuadro de burnout. Le siguió Chile con un 82%, Panamá con 78%, Ecuador con 74% y Perú con 66%. Bueno, un poco lo que comentaba José, de que no somos los únicos en experimentar este tipo de problemas, sino que en la región también, digamos, los porcentajes son muy altos. O sea, estamos hablando de mucha gente que siente que está quemada, ¿no? Y con esto de fin de año también es un momento en que muchos se sienten agobiados, está este sentimiento de no llegar a fin de año y bueno, esto se reflejó en esta encuesta. Y también hay otros números. A ver. Bueno, el 80% de los encuestados confesó haber sentido estrés, el 71% desmotivación, el 46% admitió que le cuesta encontrar un rato para sí mismo, el 45% no logra desconectarse del trabajo y el 45% sostuvo padecer cansancio, o sea, los síntomas que tiene este síndrome. A ver el ranking. Bueno, ahí estamos viendo el ranking, estamos en primer lugar los argentinos, como decíamos, los chilenos, después está el promedio de la región, los panameños, los ecuatorianos y los peruanos. O sea, la verdad, todos los porcentajes son muy elevados, entonces muchos latinoamericanos dicen sentir esto, que están quemados, que están, digamos, con muy poca atención, ¿no? José, ¿hay manera de prevenirlo? Y a su vez, cuando uno ya está reconociendo por algunos síntomas del estrés, del agobio, de lo que vos estás explicando, ¿hay formas de encarar alguna solución a esto? Han dicho cosas muy, muy interesantes recién. Vos, Hugo, dijiste una palabra clave, que es estrés. Yo no sé si queda claro cuando hablamos de agobio, agotamiento, tensión emocional, aplastamiento, excitación, sensación de aplastamiento. Pongámosle el nombre que también está, que es el cuadro de estrés. El cuadro de estrés es un cuadro de una descompensación psíquica, física y emocional. Descompensación psíquica, física y emocional. Me parece casi para subrayarlo, si hubiese un apunte. Y esto es lo que se da con todo el cuadro, no solamente a nivel de lo psicológico, de esto que hablábamos. Por ejemplo, un síntoma que se da de un modo bastante repetido, que es muy interesante, es el aburrimiento, la desazón. Pero enseguida aparece también todo el cuadro neurovegetativo, aparecen los trastornos, palpitaciones, taquicardia, trastornos gastrointestinales, sentimientos de agitación respiratoria. Ojo, el estrés es un cuadro de descompensación que además muchas veces baja la inmunidad y favorece determinadas enfermedades agregadas. Por lo tanto, es efectivamente, y creo que hacen bien en puntualizar esto del estrés, un cuadro de una complejidad importante que tiene dos aspectos importantes. No solamente el tratar de ver, en realidad, curarlo cuando estamos frente a esto. Hay incluso un famoso enunciado, se llama una psiquiatra que lo trabajó, Cristina Maslach, lo hizo en el exterior, toda una serie de enunciados para poder diagnosticar que estamos frente a este cuadro de burnout, que se puede no solamente curarlo, sino lo que ustedes acaban de decir, que es prevenirlo. ¿Qué quiere decir prevenirlo? ¿Qué quiere decir cómo vivir para que uno no quede prisionero de este burnout, de este desgaste, de este hombre quemado? ¿No es así? ¿Y cómo, José? Ayúdanos un poquito. A ver, orientanos que necesitamos eso, por favor. Pero sabe, Huguito, que hay distintas edades a las que se da esto. Acá pusieron simplemente unos porcentajes. Tenés algunos porcentajes que son más, porque no es solamente en una etapa específica. En distintas etapas se da el burnout y en eso hay distintas prevalencias entre los 30 y los 50, 50 y 60, 60 y 80. Es muy complejo, muy interesante y no solamente cuando se da esto, hay que darle un nivel de contención a nivel en el ámbito laboral, un nivel de trabajo a nivel familiar. Eso, Doc, le quería preguntar, disculpe que lo interrumpa, porque la persona que lo está padeciendo, no sé si la palabra es padeciendo, pero que está pasando por esta situación, ¿es capaz de darse cuenta de lo que le está pasando o es la gente del entorno la que tiene que estar atenta? ¿Cuándo me doy cuenta que tengo que ir a una consulta? ¿Y con quién consulto en caso de que me note en esta situación? Buenísima pregunta. Por supuesto que podemos hablar de padecer
y por supuesto que es un sufrimiento que tiene claro quien lo padece. Lo que pasa, por eso viene tu curiosidad, es que en el comienzo, cuando se va empezando a generar todas aquellas condiciones que terminan creando una intensidad que llamamos el burnout, por ahí aquel que lo está padeciendo no es plenamente consciente que la vida que está llevando, las sobreexigencias que está haciéndose cargo, la intensidad de las presiones que está soportando van a producir esa enfermedad. Que tiene que ver con lo que dice Hugo, cómo prevenimos también, porque si bien curamos sacando ese orden de presiones exageradas, sobreexigencias, dándole una determinada contención en el ámbito laboral, un descanso si es necesario, tomando en cuenta a la familia y advirtiéndola y trabajándolo, también en la prevención, y aquí es donde yo quiero ir y mostrar lo de la sociedad de este tiempo, vivimos, una vez hablé en esta mesa, una de las veces que tuve la suerte que me invitaran, sobre lo que es la sociedad, la compulsión a la productividad en la sociedad del cansancio. Dos conceptos que yo los defino así. Es muy importante, más, no alcanza, más, tenés insatisfacción, tener es más importante que ser, tenés que tener más, pero como sos poco te sentís insatisfecho, buscas más. Esto genera un circuito desgastante, burnout, y además de insatisfacción que lleva a cuadros de angustia y básicamente de depresión en esta sociedad que termina agotando, hablando de burnout, muchísimo a una enorme cantidad de gente que está atrapada en esos paradigmas del tener y de la, yo te diría como de la sobreexigencia. Ahí la pregunta, a ver, seguramente no es el término adecuado, pero ¿es contagioso este síndrome? Digo esto porque quizás cualquier individuo puede estar pasando un momento medianamente positivo, pero el contexto, el colectivo, lo social, la sociedad, la decadencia de todo el mundo que te rodea te lleva, digamos, a este pozo depresivo o a padecer este síndrome. Y por eso uso la palabra contagioso de alguna manera. Me parece buenísima la pregunta. Te voy a decir por qué. Porque la gente piensa que solamente el contagio se trata de bacterias o virus. Claro. No. Hay una determinada sociedad que si te pone como paradigma que para llegar a ser, para lograr ser valorado, querido, para tener un lugar, para ser respetado, hay un éxito que hay que tener y ese éxito tiene que ver con un tener insaciable y eso te pone en un circuito de sobreexigencia agotador que te priva además de muchísimas de las situaciones que necesitamos para ser felices, llámese estar con los nuestros, amar, que nos amen, el placer y ni que hablar, algo que se ha olvidado muchísimo en nuestra sociedad, Aristóteles lo proponía, algunos otros se empiezan a acordar hoy, es del ocio, señores, que es lo contrario al síndrome del burnout. ¿Qué es el ocio? Lo contrario del negocio. El ocio es estar en una situación de sin obligación, con una situación de introspección que te permite estar con vos, ser amigo tuyo, y una permeabilidad que te permite no solamente descansar, sino captar algo diferente. Permitime que Jorge Giacobbe, el consultor, analizó esto para entender cómo la Argentina está muy afectada por su entorno y de algún modo es más proclive al síndrome del burnout. Vamos a ver esta información, entiendo que en un gráfico, ¿no? A ver. Mirá, el mapa de palabras que suele hacer. Tristeza, angustia, incertidumbre, bronca, preocupación, desesperanza. Un poquito más abajo, esperanza, no sabe, no contesta. Pero enojo e impotencia también hubo. Enojo e impotencia, claro. Sí, un poco más chico. Sí. Pero fíjate que la palabra predominante, José, tristeza. Es tristeza. ¿Qué es la tristeza? Qué importante, ¿no? Esta emoción, esta tristeza que a veces tiene una determinada justificación porque está ligada, si vos querés, a una pérdida. Sí, o a un fracaso, ¿no? A un fracaso, a una pérdida de un ser amado, de un ideal, cuando estamos en un determinado proyecto y se frustra, cuando estamos en un determinado trabajo y nos sacan, naturalmente sentimos esa emoción que está ligada a la pérdida, que lastima nuestra autovaloración, que nos hace temer en un futuro en el que no podamos sostenernos, que nos da culpa frente a los que tenemos que mantener, una tristeza que, bueno, vamos intentando elaborar. En los duelos es la más clásica, ¿no? Perdemos a alguien, después de admitir que hemos perdido al ser amado, no se lo admite enseguida,
se acepta que se perdió el ser amado. De aceptar a admitir, hay un proceso intrapsíquico que lleva un cierto tiempo. Hasta sueños, ¿no? Cuando fallece alguien, me decían, mi psicóloga me decía que uno puede hasta soñar con esa persona y luego va desapareciendo como de los recuerdos, ¿no? Sí, no es que va desapareciendo. Uno, en un primer momento, ante ese afecto traumático, evidentemente que nos resulta inconcebible que nos sitúen en una relación con la muerte, que un día que me inviten vamos a trabajar. Yo trabajo mucho esa temática para poder encontrar lo que es un lugar de sabiduría que nos permite integrarla en la vida y no verla como el enemigo número uno. Cuando una persona muere, en ese efecto traumático hay un primer sé que falleció, pero no lo admito. Continuamente nuestra mente está en escena en el momento mismo de la crisis. Luego uno lo admite. Lleva un tiempito. Cuando uno lo admite, viene una sensación de ausencia que llamamos tristeza. Luego de lo cual lo internalizamos cuando hacemos una buena elaboración, y hay un trabajo para hacerlo, en nuestra memoria amorosa. Y allí nos acompaña, no alucinatoriamente, no como pensamos como estamos locos, que hablamos así, lo vi, nos salió, sino simbólicamente lo internalizamos en nuestra memoria amorosa, lo llevamos con nosotros y de algún modo está representado lo que dijo, lo que fue, ¿en qué? En nuestra vida con los demás, en nuestra vida. Ahora, la tristeza en ese momento de ausencia, en ese segundo tiempo, después de admitir, evidentemente tiene un lugar prioritario en ese momento, esa tristeza. Ahora, acá hoy en la Argentina, esta tristeza, ustedes lo saben muy bien esto, está muy ligado a la vivencia de ausencia de futuro. Claro. Una de las cosas que provoca mucho tristeza es no poder tener la vivencia de porvenir, de que no hay mañana, porque ¿qué nos saca? Sentido a la vida. Esperanza. Esperanza. Y qué bueno que digas, esperanza. Proyectos, ¿no? ¿Cómo? Proyectos. Proyecto. ¿Qué es proyecto? Lanzarse hacia el mañana. Pro de acusativo y actio en latín, verbo lanzar. Me lanzo hacia el mañana. Si no tengo este proyecto, no tengo este porvenir, no le encuentro sentido a mi vida y me agarra una gran tristeza. Es en un momento tan crucial y de tantos grandes cambios. Yo le contaba a Hugo, acá un poco fuera de cámara, que hace 2 días estuve dando unas charlas, invitado por Andrea Falcone, que era la doctora Falcone, que era la que lo organizaba, y hubo algunos conferencistas más, de ocuparnos de esta nueva situación que vamos a tener que ver ahora, que es la masa principal, el segmento principal que vamos a ver a partir de los próximos años en nuestra sociedad y que va a ser absolutamente mayoritario, es de arriba de los 50 años. Y ahí tenés que ver lo que es iniciativa, creatividad, nueva sinergia intergeneracional. Vamos a tener que encontrarle nuevos sentidos a la vida que tiene que ver con ¿qué? Con lo que decía recién Hugo, proyectos, interrelación, combinación de innovación y experiencia, nuevas preguntas constantes. Esto es un trabajo maravilloso que nos espera. Interesantísimo. José, muchas gracias por tu visita. Por favor. La verdad que siempre es tan importante escuchar a gente que sabe mucho y sabe contar lo demás. Hasta la próxima. Bueno, nos vamos.